Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, te saluda Fefo de nuevo y muchas gracias por acompañarme. En este episodio revisamos algunas de las definiciones básicas que necesitaremos para describir y eventualmente entender el movimiento y sus orígenes. Hablaremos de cómo en la física utilizamos palabras comunes como posición, distancia, velocidad, aceleración, y que para lograr descripciones útiles y certeras necesitamos ponernos de acuerdo en definiciones un poco más precisas que las que usamos en el día a día con estos conceptos. Sus comentarios son bienvenidos. Haremos episodios especiales para responder y discutir las ideas que nos compartan. Pueden hacerlo directamente en la sección de comentarios donde sea que estén escuchando este podcast, o si prefieren pueden enviar un correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. En el episodio anterior vimos que el progreso de la ciencia en contestar o atacar preguntas profundas acerca del universo fue obtenido solo después de que los humanos diseñaron un conjunto de técnicas que hoy podríamos llamar el hacer ciencia. Una de las técnicas claves consiste en realizar las preguntas correctas acerca del universo. Preguntas cuyas respuestas pueden ser encontradas y verificadas. No es para nada claro cuáles preguntas nos llevarán al progreso y frecuentemente las y los grandes científicos han confundido preguntas fundamentales sobre las que descansa nuestro entendimiento del universo con preguntas de una naturaleza mucho menos fundamental. Pensemos en Kepler, quien trabajó tanto en la pregunta fundamentalmente importante acerca de la forma de las órbitas, pero también en la pregunta completamente inútil de por qué había 6 planetas en nuestro sistema solar. No es que esta última pregunta sea una pregunta tonta, simplemente es muy difícil saber cuáles son las preguntas que eventualmente esconden algo fundamental acerca de la naturaleza y cuáles simplemente no. Durante su retiro obligado, después del juicio de la Inquisición, Galileo se puso la meta de estudiar una serie de preguntas aparentemente muy simples. ¿Por qué se mueven los objetos? ¿Cómo describimos ese movimiento? ¿Existirán reglas generales que podamos utilizar para explicar y predecir el movimiento de un objeto? ¿Y a qué objetos se les aplicarán estas reglas? No era para nada obvio que estas fuesen las preguntas adecuadas para invertir tiempo en ellas. Tampoco que eventualmente lanzarían un campo completamente nuevo de la ciencia. Pero al menos Galileo las podía estudiar en la comodidad de su propia casa. Pero, como veremos una y otra vez, son estas preguntas muy sencillas, muy simples, contestadas a través de una combinación de matemáticas y de experimentos, las que nos han permitido adquirir la habilidad moderna para preguntar y responder preguntas como ¿cuál es la naturaleza del espacio y cuál la del tiempo? ¿Cómo empezó el universo y cómo podrá terminar? ¿Por qué existe la materia y por qué toma la forma a partir de la cual se puede construir la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Existen múltiples versiones de ella? Galileo no tenía idea del camino que estaba empezando a construir
cuando puso pequeñas bolitas a rodar en rampas, en planos inclinados. Pero eso fue exactamente lo que resultó al final. Y entonces comenzaremos con el tema de la mecánica, la cual los físicos normalmente dividimos en dos temas más o menos separados. La cinemática, que consiste en la descripción del movimiento de un objeto, y la dinámica, que es la que busca o provee una explicación de por qué los objetos se mueven. Este episodio lo estamos titulando Mecánica Clásica, la ciencia del movimiento, que incluye solamente lo trabajado por Galileo, Newton y sus contemporáneos, y que se mantuvo como el cimiento de la física hasta el importante año de 1905. De manera quizás irónica, los físicos utilizamos el término clásico para describir la ciencia como se entendía antes de 1905 y no la ciencia o pseudociencia de los antiguos griegos. Pero incluso reemplazando la mecánica clásica, Einstein, como veremos en episodios futuros, simplemente se enfocó en debilidades dentro del entendimiento del esquema clásico que se conocían desde sus inicios. Y por ende, un entendimiento básico de las ideas principales de esta mecánica clásica es requerido por nosotros, incluso si tendremos que irlo corrigiendo un poco en episodios posteriores. Este episodio también nos dará la oportunidad de ir preparando el camino para conocer a la persona que de manera individual se puede considerar como la figura más importante de la revolución científica, Isaac Newton. Por el momento, empezaremos y dedicaremos este episodio a lo que llamamos cinemática, es decir, el cómo describimos el movimiento. Los objetos macroscópicos, como los humanos, pueden manifestar una gran variedad de movimientos complicados. Podemos movernos de lugar a lugar, podemos rotar con respecto a diferentes ejes, podemos doblar nuestras extremidades con respecto a varias articulaciones, podemos incluso deformar la forma de nuestros cuerpos, por ejemplo, al inhalar y exhalar aire. Aun cuando, por ejemplo, la realidad virtual moderna, la industria de la realidad virtual moderna, puede modelar todos esos movimientos de maneras muy sencillas, estos son demasiado complejos para representar un punto de partida en nuestro estudio y nuestra discusión en este momento. En lugar de eso, en física tendemos a comenzar con el estudio de una partícula puntual y su movimiento. Cuando decimos partícula puntual, no nos estamos refiriendo a protones ni electrones o cualquier otra partícula elemental que nos vayamos a encontrar en el futuro, en episodios futuros. Una partícula puntual o simplemente partícula, para ahorrar espacio, es un ideal abstracto para algo que existe en un punto en el espacio y cuyo único posible movimiento es el que va de un punto a otro. Un movimiento al que le daremos el nombre de desplazamiento. Puede ser útil pensar en una partícula puntual como si fuera una pelota de béisbol o una bola de cañón, aunque incluso las pelotas y las bolas son más complicadas, porque ellas pueden, por ejemplo, rotar alrededor de sus centros, mientras que nosotros trataremos a una partícula como si no pudiera rotar. Las pelotas y las bolas de cañón también ocupan un espacio finito, es decir, no existen en un solo punto, mientras que nosotros hablaremos o trataremos a las partículas sin tener una extensión espacial. Si queremos o necesitamos una imagen más física que nos pueda ayudar, podríamos tratar de imaginarnos comprimir una pelota hasta un punto tan pequeño, pero tan pequeño que sea infinitesimalmente pequeño. Eso será lo más cercano a nuestra noción de una partícula. Si lo que deseamos es estudiar algo macroscópico, lo que hacemos es que nos lo vamos a imaginar
como que dicho objeto macroscópico está construido a partir de una colección de partículas ligadas juntas de alguna manera. Esta larga descripción de lo que quiero decir con partícula puntual puede o pudiera sentirse como innecesaria, pero en realidad hará un poco más de sentido conforme vayamos descubriendo que las reglas de la mecánica pueden ser utilizadas también con objetos en la naturaleza para los cuales la palabra partícula parece no ser aplicable para nada. Movimiento es el proceso a través del cual un objeto se cambia de una posición a otra y por lo tanto empezamos nuestra descripción de lo que es posición. Podemos describir la posición de una partícula en el espacio dándole sus coordenadas en algún sistema de coordenadas. Al número de coordenadas requeridas para describir la ubicación de una partícula completamente se le conoce como la dimensión del espacio. A nosotros nos parece que vivimos en un espacio tridimensional porque podemos describir completamente la posición de cualquier objeto usando exactamente 3 números. Aquí en la Tierra, esos números podrían ser, por ejemplo, latitud, longitud y altitud. Pero podrían también ser las coordenadas X, Y y Z de un sistema cartesiano, como el que nos enseñan en la escuela en nuestras clases de matemáticas. Aun cuando vivimos en esas 3 dimensiones, muchas de las discusiones, aunque no todas, que vamos a estar revisando en este programa, las vamos a restringir a una sola coordenada, la cual típicamente uno denota como la coordenada X. Es decir, vamos a simplificar algunos de los ejemplos y algunas de las discusiones a una sola dimensión. Es importante entender que las coordenadas que utilicemos para describir la posición de una partícula normalmente llevan con ellas unidades, porque etiquetamos la posición de un objeto usando su distancia con respecto al origen del sistema de coordenadas, y las distancias llevan unidades. Típicamente usaremos metros para distancias, pero se podrían usar otras unidades cuando tengan más sentido, dependiendo del problema que se vaya a estudiar. Por ejemplo, si estamos hablando de distancias que son enormes en escalas astronómicas, se puede usar unidades de unidad astronómica o año luz, como veremos más tarde. El movimiento requiere cambio en la posición o cambio en X. Pero la noción de cambio introduce una nueva variable dentro de nuestro esquema, la variable del tiempo. Para que un objeto se mueva, lo que queremos decir es que su posición X cambia con el tiempo. De esta manera, X se convierte en una función del tiempo. Esta función del tiempo, cuando hablamos en términos matemáticos, la denotamos, la escribimos como X y luego entre paréntesis T. Y cuando la leemos decimos X de T. Aquí T es un número que expresa cómo fluye el tiempo de un momento anterior a uno más tarde y típicamente tiene unidades de segundos. Por ejemplo, puede ser que sepamos la posición de una partícula en un cierto tiempo inicial, al que podemos llamar T con un subíndice I o simplemente TI por inicial. Y también podemos conocer, o es posible que sepamos la posición a un cierto tiempo más tarde, al cual simplemente notaremos por T. Si queremos escribir en un pedazo de papel las posiciones, a estas las escribimos como las funciones X de TI y X de T, respectivamente. Dadas esas dos posiciones, podemos definir el desplazamiento de la partícula al tiempo T, lo cual es una medida de cuánto se ha movido comenzando en el tiempo TI. En términos de una fórmula matemática, diríamos que el desplazamiento es igual a X de T menos X de TI. En esta definición de desplazamiento, si nos fijamos, no hay ninguna indicación acerca de la trayectoria que la partícula o el objeto siguió o de cuánto tiempo le tomó hacer el viaje. Por ejemplo, si un corredor al que llamaremos Zenón comienza en la posición
x de ti y luego viaja a través de un circuito y regresa al mismo punto en el tiempo t, entonces x de t es exactamente igual a x de ti. Y por lo tanto el desplazamiento de Zenón será exactamente 0, incluso cuando él de hecho se movió. Claramente hay más información que considerar que simplemente el desplazamiento. Una parte es la idea de distancia o distancia viajada, la cual es la longitud total de la trayectoria que un objeto tomó al ir de un punto inicial a un punto final. Esta distancia, la que siempre se toma como positiva, a diferencia del desplazamiento, nos puede decir si Zenón se ha movido o no, lo cual ciertamente es una mejora. La siguiente pregunta que nos podremos hacer es ¿qué tan rápido una partícula se está moviendo? Para lo cual tenemos que introducir la noción de velocidad. Y entonces la velocidad promedio de una partícula se define como el desplazamiento logrado durante un periodo temporal, lo que en fórmula matemática se convierte en decir que la velocidad promedio es igual al desplazamiento dividido entre el intervalo temporal. La unidad de velocidad promedio corresponde a la unidad de distancia dividida por la unidad de tiempo, o en estas unidades métricas podríamos decir metros sobre segundo. Y bueno, existen desde luego unidades adicionales para lo mismo en otros sistemas de unidades, como por ejemplo millas por horas. También podríamos hablar de kilómetros por horas, etc. Cualquiera de esas son unidades apropiadas para velocidad. Es decir, lo único que necesitamos es, definiendo unidades de distancia como les quieran llamar y definiendo unidades de tiempo como les quieran llamar, las unidades de velocidad promedio serán las de distancia divididas entre las del tiempo. Utilizando esta definición matemática de velocidad promedio como el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo, podemos fácilmente obtener el desplazamiento que sería igual a la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si conocemos la velocidad promedio de un objeto, podemos determinar qué tan lejos viajó durante un cierto intervalo temporal. O podemos resolver para el intervalo temporal. Es decir, el intervalo temporal será igual al desplazamiento dividido por la velocidad promedio, lo cual puede ser utilizado para determinar qué tanto tiempo nos tomará un viaje dada la distancia que tenemos que viajar. Esta noción de velocidad promedio es útil, pero también tiene sus limitaciones. Si regresamos a Zenón, quien viajó y regresó al mismo punto a través de una ruta de circuito, nosotros ya vimos que su desplazamiento fue 0, en cuyo caso su velocidad promedio también será 0, diciéndonos absolutamente nada acerca de lo que sucedió durante el viaje de Zenón. Para obtener o captar la información que estamos perdiendo, nosotros no solo queremos saber la velocidad promedio durante el viaje. En lugar de eso, nos gustaría conocer la velocidad instantánea en cada momento del viaje. Esta velocidad puede cambiar de momento a momento conforme el coche cambia velocidad. Para definir esta velocidad instantánea, nos vamos a imaginar que vamos partiendo en pequeños pedacitos, el intervalo de tiempo de todo el viaje de Zenón, calculando la velocidad promedio durante cada uno de esos pedacitos. Durante alguno de esos pedazos, digamos que son de 1 minuto, Zenón puede ser que tuviera un desplazamiento diferente a 0 y por lo tanto tendríamos una velocidad promedio diferente de 0 en ese pedacito. Pero también es posible que Zenón haya regresado al punto inicial antes de la división de 1 minuto, en cuyo caso otra vez no aprendemos nada útil acerca del viaje. Y entonces continuamos partiendo los intervalos de tiempo sobre los cuales medimos el desplazamiento y ahora lo hacemos con pedacitos más pequeños, por ejemplo, cada 15 segundos o incluso cada segundo.
O podríamos continuar haciéndolos más pequeños y más pequeños y más pequeños hasta que lleguen a ser infinitesimalmente pequeños. Podemos pensar en este proceso como el de hacer que el intervalo temporal se acerque a cero, pero nunca llegue a ser cero. A esto le llamamos matemáticamente tomar el límite conforme el intervalo temporal tiende a cero. Desde luego que si solo consideramos intervalos extremadamente pequeños, entonces nuestro objeto, o xenón, se moverá únicamente distancias extremadamente pequeñas, lo que significa que el desplazamiento también tiende a cero cuando el intervalo temporal tiende a cero. Afortunadamente, este procedimiento aún así puede darnos una velocidad útil y con un significado, siempre y cuando el cociente entre los dos, es decir, la división del desplazamiento entre el intervalo temporal, sea un número finito. Y entonces, matemáticamente tenemos una definición que dice lo siguiente. La velocidad instantánea, a la que denominamos con la letra v, de velocidad, y que es en función del tiempo, entonces v de t. Esta velocidad instantánea es igual al límite del desplazamiento entre el intervalo temporal cuando éste tiende a cero, lo cual a su vez es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. De ahora en adelante dejaré de utilizar la palabra instantánea y simplemente llamaré a esta cantidad, a esta derivada de la posición con respecto al tiempo, como la velocidad. Antes de continuar, quiero definir una cantidad adicional a la que llamo rapidez. Notemos que en la definición de velocidad, esta puede ser positiva o negativa. Por definición, una partícula que viaja hacia valores más grandes de x tiene una velocidad positiva, mientras que una partícula viajando hacia valores negativos de x tiene una velocidad negativa. Pero algunas veces no nos importa el signo y en esos momentos utilizamos la rapidez, la cual es simplemente el valor absoluto de la velocidad, o también en términos un poco más técnicos es la magnitud de la velocidad. Bien, ya que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, entonces si conocemos la función de la velocidad como función del tiempo, nosotros podemos resolverla para encontrar la posición en función del tiempo, siempre y cuando conozcamos el valor de la posición en un cierto tiempo inicial. Para resolver una ecuación con derivadas se requiere llevar a cabo algo que se llama una integración, lo cual es parte de algo en el área de las matemáticas que se llama cálculo y que no voy a discutir aquí. Simplemente digo que conociendo la posición inicial y conociendo la forma de la función de la velocidad con respecto al tiempo, es posible hacerlo. En particular, si la función de la velocidad es simplemente constante, es decir, si tenemos una situación en donde el objeto se mueve con una velocidad que no cambia en el tiempo, entonces la integración es muy sencilla y obtenemos que la posición como función del tiempo es simplemente esa velocidad constante multiplicada por el tiempo. Entonces, otra vez, para velocidad constante, el cambio en posición de una partícula está dado por su velocidad multiplicada por el tiempo. Esto es un enunciado matemático de algo muy bien conocido. Si viajas a una velocidad constante v durante un intervalo de tiempo al que le voy a llamar delta t, donde delta es una letra griega que siempre usamos para hablar de diferencias, en este caso de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, entonces la distancia que cubrirás es v por delta t. Sin embargo, es muy importante recordar que esta fórmula solo se mantiene si la velocidad es constante. ¿Qué pasa si la velocidad no es constante y efectivamente cambia con el tiempo? Bueno, si la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, entonces introducimos una nueva cantidad, la aceleración, como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y de la misma manera que lo hicimos para la velocidad,
podemos definir a la aceleración como el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. Luego tomamos los intervalos de tiempo chiquititos infinitesimalmente. En el límite tendremos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Las unidades de aceleración serán las unidades de velocidad divididas por las del tiempo, lo que en unidades métricas, las más comunes, pues corresponde a metros sobre segundo entre segundo, es decir, metros sobre segundo cuadrado. Ya que la velocidad corresponde a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, pues vemos que la aceleración corresponde a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y al igual que antes, con matemáticas, con conocimientos de cálculo, es posible resolver esta ecuación integrándola para encontrar la velocidad dada una aceleración. Y otra vez, para el caso más sencillo, el que surge cuando la aceleración es constante, es decir, si es la misma para todos los tiempos, obtenemos que la velocidad en función del tiempo está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora ya tenemos entonces la expresión para la velocidad como función del tiempo, lo que acabo de decir. Y la podemos meter en la ecuación de la definición de la velocidad y obtener otra vez la posición, ahora sí, para una aceleración constante. Y el resultado de hacer eso consiste en una ecuación que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto en algún lugar de la escuela, que nos dice: la posición en función del tiempo de un objeto con aceleración constante es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, dada una aceleración constante, nosotros podemos determinar la posición de una partícula para cualquier tiempo, siempre y cuando conozcamos la posición y la velocidad con la que comenzó su viaje. El caso que consideramos anteriormente de la aceleración constante es particularmente importante, ya que la revolución en mecánica que eventualmente resultó en las leyes de Newton, las cuales veremos pronto, en parte fue lanzada por la observación de Galileo de que todos los objetos en la superficie de la Tierra experimentan la misma aceleración constante, dirigida hacia abajo debido a la gravedad. En episodios anteriores discutimos primordialmente los descubrimientos de Galileo en el ámbito del sistema solar y la astronomía. Pero Galileo empezó y terminó su carrera estudiando el movimiento, cómo se mueven los objetos y en particular cómo caen. La historia que normalmente se nos cuenta es que Galileo subió 2 piedras o 2 bolas de cañón de pesos muy distintos a la cima de la torre inclinada de Pisa, desde la cual las dejó caer al mismo tiempo. Vimos antes también que el entendimiento que reinaba acerca de la influencia de la gravedad en los objetos terrestres, como las piedras o las personas, se debía a Aristóteles, quien enseñó que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Y hay casos en los que esto aparenta ser verdad. Por ejemplo, dejar caer una pluma de ave y una piedra normalmente resulta en que la pluma aterriza suavemente mucho tiempo después de que la piedra ha llegado al suelo. Pero Galileo estaba convencido de que la diferencia en sus rapideces al caer no estaba causada o no eran causadas por la gravedad, sino por el aire de nuestra atmósfera, el cual ofrecía resistencia a la caída de la pluma de manera más efectiva que a la de la piedra, por lo tanto previniendo que la pluma cayera tan rápido como a la gravedad le gustaría que lo hiciera. Una demostración típica en una clase de física consiste en dejar caer una pluma dentro de un tubo al cual se le ha sacado el aire, creando un vacío dentro de él. La pluma cae al fondo del tubo tan rápido como lo haría una piedra.
Pero tú puedes demostrar este mismo efecto sin la necesidad de una bomba de vacío. Toma, por ejemplo, una hoja de papel, agárrala y manténla dando la cara de forma paralela hacia el suelo y observa su movimiento conforme la dejas caer. El efecto del aire es obvio. Prácticamente vuela y se desliza, casi planea y dura mucho tiempo en caer. Ahora agarra esa misma hoja de papel y ponla encima de un libro de tal manera que no haya nada de la hoja saliendo de las orillas del libro y por lo tanto no le pegue el aire conforme vaya cayendo. Deja caer el libro y obviamente el papel encima del libro y observarás que el papel cae rápidamente al suelo incluso cuando no está pegado al libro. La razón es que el libro va empujando el aire y lo saca del camino conforme va cayendo, creando un pequeño hueco de vacío justo detrás de él, en el cual la hoja de papel cae sin que los efectos del aire la detengan. Tan extraño como le pueda parecer a alguien de nuestra época, las nociones incorrectas de Aristóteles acerca del peso y la gravedad estuvieron firmes por alrededor de 2000 años, hasta que alguien se decidió ponerlas a prueba. Y la prueba era simple, sencilla. Deja caer dos objetos que tengan forma similar, que tengan masas muy diferentes y determina cuál le pega al suelo primero. Lo cual es exactamente lo que se dice que Galileo hizo, encontrando que las dos piedras llegan al suelo al mismo tiempo. Aun cuando el aparato experimental era nada más que una torre alta y un poco inclinada, el experimento fue revolucionario. Hoy sabemos que todos los objetos aquí en la Tierra sienten la misma aceleración hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, debido a la gravedad y que el valor de esa aceleración es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya que ese número es tan importante, le damos su propio nombre y símbolo. Le llamamos la constante de aceleración gravitacional y utilizamos la letra minúscula G, la cual decimos que G equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para Galileo era verdaderamente espectacular que esta constante incluso existiera. Ya no se diga por qué tendría ese valor en particular. Alrededor de 70 años más tarde, Newton irá un paso más adelante y explicará por qué es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, calculando el valor de G partiendo de un entendimiento de la gravedad más fundamental. Pero incluso sin conocer por qué la gravedad funciona como funciona, el hecho de que nos provea la misma constante de aceleración hacia abajo a todos los objetos en la Tierra nos permite entender una gran cantidad de movimientos. Un problema quizás sorprendentemente importante es el del movimiento de una pelota que se lanza hacia arriba en el aire y la cual cae de regreso bajo la influencia de la gravedad. Es vital entender ese simple escenario porque este problemita sencillo, básico, reaparece a través de la física en diferentes formas y contextos, incluyendo incluso nuestro entendimiento de los agujeros negros y de la evolución del universo mismo. Cuando una pelota es lanzada hacia arriba, la lanzadora le provee a la pelota una velocidad hacia arriba, a la cual llamamos su velocidad inicial o VI. En el momento en el que la bola deja la mano de la lanzadora, la gravedad sigue acelerando la pelota hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, con el valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, la gravedad nunca está apagada, siempre está encendida. Sin embargo, la velocidad de la pelota es hacia arriba. Llamemos hacia arriba la dirección positiva. Es hacia arriba, mientras que la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Lo que significa que la aceleración en esta situación en particular es menos g, donde el signo de menos indica que la aceleración es en la dirección negativa. Esta aceleración negativa no causa a la pelota a cambiar de dirección de manera inmediata para que caiga hacia abajo. En lugar de eso, primero va frenando, disminuyendo la rapidez de la pelota hasta que ésta finalmente llega a un instante en el que se detiene precisamente en la parte más alta de su trayectoria. Usando las ecuaciones que vimos anteriormente para la posición de un objeto en función del tiempo, pues uno puede determinar el tiempo que le toma a la pelota hacer esto,
dado que la velocidad en la parte de arriba es 0. Y bueno, uno puede hacer un poco de matemáticas y obtenerlo. Si a alguien le interesa aprender a cómo hacer esto, coméntenlo y podemos hacer algún detalle, meter un detalle en algún episodio con video para que podamos escribir ecuaciones y explicarlo. El punto aquí es que la aceleración no se apaga, simplemente porque la velocidad haya llegado a 0 de manera momentánea. Ya que la pelota ha perdido su velocidad hacia arriba, ahora la aceleración, que se dirige siempre hacia el centro de la Tierra, empieza a producir una velocidad hacia abajo, causando a la pelota a caer cada vez más rápido con el tiempo. La pelota regresa a la mano de la lanzadora, a la posición inicial de nuevo, lo cual también podemos utilizar para obtener el tiempo que tarda en llegar, y lo que obtenemos al utilizar las matemáticas es que la rapidez en la parte de abajo, cuando llega a la posición inicial en la que fue lanzada, es idéntica a la rapidez inicial. Y entonces, al lanzar una pelota o cualquier cosa hacia arriba, esta regresa y cae con la misma velocidad en la dirección opuesta. Esto es una característica general de las trayectorias de los objetos cuando ignoramos la resistencia del aire. La rapidez a la cual un objeto es lanzado hacia arriba es la misma que la rapidez con la cual regresa al mismo punto desde donde fue lanzado. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.